Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 371. El murciélago rompehuesos no notó las extrañas expresiones en los rostros de los dos hombres. Todavía estaba inmerso en sus propios comentarios fanáticos. Lo llamamos la máquina emperador. Cuando ese sonido suena, significa que el señor Qin ha entrado en estado de combate. Y eso, es la sentencia de muerte para todas las criaturas vivientes. Auge. Como para confirmar sus palabras, en el momento en que el murciélago rompehuesos terminó de hablar, un sonido rugiente bajo, opresivo pero rítmico. De repente se escuchó un eco desde el otro extremo de la calle. Golpe, golpe, golpe. El sonido no era fuerte, pero se sintió como un martillo pesado golpeando sin piedad el corazón de todos. Incluso la grava del suelo temblaba ligeramente al ritmo de la música. El aire se estancó. La temperatura, que había subido ligeramente después de la muerte de Vaccineman, cayó instantáneamente al punto de congelación. Una presión invisible y terriblemente sofocante. Avanzó como un maremoto. La cara del murciélago rompehuesos se puso pálida al instante. Fue la reacción instintiva de una criatura que se encuentra con su depredador natural. Volteó la cabeza rígidamente. Hacia la dirección del sonido. Sus dientes castañeteaban. Este sonido es, el motor Ki, emperador. Toca, toca, toca. Se oyeron pasos firmes. En el polvo al final de la calle, una figura alta emergió lentamente. Llevaba una sudadera con capucha casual normal. Y una gorra de béisbol en la cabeza. Pero aún así, no podía ocultar el aura de desesperación que emanaba de él. Especialmente las 3 horribles cicatrices sobre su ojo izquierdo. Bajo la luz del sol, emitieron un destello frío que hacía palpitar el corazón. El hombre simplemente se quedó allí parado, y el aire circundante parecía estar seco. Incluso el viento dejó de fluir. Trago, esta fue la primera vez que Shanks sintió una presión tan extraña. Su haki de observación gritaba una advertencia frenética. Ese amor fue como estar atrapado por una bestia primordial. ¿Es este, el hombre más fuerte de la Tierra? ¿La existencia que puede hacer que los monstruos caigan muertos sin siquiera mover un dedo? Este nivel de presión, la mano izquierda de Shanks descansó lentamente sobre la empuñadura del grifo. El Aosoku dentro de él comenzó a surgir sin control, luchando con esa misteriosa máquina emperador. Las dos auras chocaron en el aire, produciendo una serie de explosiones crepitantes. Beckman. Shanks sonrió. Aunque una gota de sudor frío le corría por la frente, la intención de batalla en sus ojos ardía salvajemente. Parece que tenemos bastante suerte. Acabo de salir y nos encontramos con él, rey de este mundo. Trago, la colilla del cigarrillo que Ben Beckman tenía en la boca había sido mordida y aplastada. Sus ojos pequeños, que habitualmente permanecían tranquilos, ahora estaban fijados intensamente en el hombre. Como el cerebro de los piratas del pelo rojo, había visto innumerables individuos poderosos. Ya fuera ese viejo monstruo barba blanca o ese loco Kaido, eran fuertes, pero al menos todavía estaban dentro del reino de lo humano. Pero este hombre llamado Rey, su presencia era un abismo completamente insondable. ¿Es este, el motor emperador? Beckman murmuró en voz baja, tan seca como engranajes oxidados. Esta frecuencia de latidos del corazón. Está usando una frecuencia especial para provocar resonancia con el campo magnético circundante. Espantoso, con solo escuchar este sonido mi haki de observación se vuelve frenético. Y bajo la gorra de béisbol que estaba frente a ellos, en ese momento, el rey tenía los ojos cerrados y sus músculos faciales estaban congelados en una máscara inexpresiva debido al miedo extremo. Ayúdame. Que alguien me salve, por favor. ¿Qué le pasa a ese tío manco que está frente a mí? ¿Qué pasa con esa mirada que dice que quiere despellejarme viva? Y ese tipo con el pelo peinado hacia atrás fumando a su lado, en realidad me está apuntando con un arma. Solo soy un otaku que pasó por aquí. Solo quería ir a la siguiente calle para comprar la última edición limitada de Tokimeki Memorial. El yo interior del rey gritaba salvajemente, las lágrimas casi brotaban de sus ojos. Debido a la excesiva tensión, su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Golpe, 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 golpe. El denso sonido rugiente incluso hizo vibrar y zumbaron las ventanas de vidrio cercanas. Pero esta apariencia, a los ojos de Shanks, fue interpretado de una manera completamente diferente. Tan rápido, las pupilas de Shanks se contrajeron y el Aosoku en su cuerpo surgió como una sustancia física. Su ritmo cardíaco sigue acelerándose. Está reuniendo poder. ¿Está a punto de hacer algún movimiento?
Shanks retiró las comisuras de los labios, revelando una risa extremadamente excitada y salvaje. Su sangre ardía. Los factores bélicos animaban cada célula de su cuerpo. Desde que se convirtió en uno de los 4 emperadores, ¿cuánto tiempo había pasado desde que sintió esa sensación de bailar al borde de la muerte? En ese caso, de repente, Shanks dio un paso hacia adelante y el suelo bajo sus pies se hizo añicos al instante. Sonido metálico. La famosa espada estaba desenvainada de media pulgada y ese destello de luz brillante parecía atravesar el crepúsculo. Entonces ven. Déjame experimentar los movimientos del hombre más fuerte del mundo. Oye. Rey. ¿Podrías darme un poco de cara y darlo todo? Retornar. Antes de que Shanks pudiera terminar de hablar, una vibración incontables veces más violenta que la anterior estalló sin previo aviso desde las profundidades del subsuelo. El suelo de toda la calle comercial se agitó violentamente como las olas del océano. La superficie de asfalto explotó instantáneamente y innumerables fragmentos de grava salieron disparados como balas. ¡Uah! ¿Es un terremoto? Bonnie Bat, que había estado observando, cayó de trasero asustado, con el rostro pálido. No, eso no está bien. Esto no es un terremoto. Esta presencia es, rugido. Un rugido aterrador, lo suficientemente fuerte como para destrozar los tímpanos, se elevó hacia el cielo desde la enorme grieta en el suelo. Inmediatamente después de eso, bajo las miradas horrorizadas de todos, una figura tan enorme que inspiraba desesperación ocultó los últimos rayos del sol poniente. Eso es, un 100 pies. Un 100 pies morado gigante que parecía una cadena montañosa. Con solo la mitad de su cuerpo emergido, ya era varias veces más alto que el rascacielos más alto cercano. Su horrible caparazón estaba cubierta de púas afiladas, y cada una de sus patas para caminar era como una enorme columna que sostenía los cielos. Y en esa cara enorme y fea, había una boca sin fondo capaz de tragarlo todo, y aquella cara de anciano que hacía caer la cordura. Desastre de nivel dragón. 100 pies anciano. Maldita mar. Es el 100 pies anciano. El murciélago rompehuesos dejó escapar un grito desesperado. ¿Cómo pudo aparecer aquí un monstruo de este nivel? Esta es una calamidad que solo se puede repeler si los mejores héroes de la clase S unen sus fuerzas. Se acabó, la ciudad Z está acabada. La sensación asfixiante que se precipita hacia ellos hizo que el aire a varios kilómetros a la redonda se volviera increíblemente viciado. Entonces, ¿este es un nivel dragón de este mundo? Beckman miró hacia arriba y vio al gigante que ocupaba casi todo su campo de visión. El cigarrillo se le resbaló por la comisura de la boca. Levantó lentamente la pistola de chispa que tenía en la mano. Pero en esos ojos no había mucho miedo. Más bien, había una sensación de escrutinio. Este tamaño es realmente bastante intimidante. Regresa. El suelo de toda la ciudad Z gemía. El camino asfaltado se agrietaba poco a poco como una frágil galleta. El caparazón púrpura era como una gran muralla de acero fluida. Ocultó el cielo y el sol. Esa sensación de presión sofocante era varias veces más fuerte que la que tenía Vaccine Man ahora mismo. Las manos de Bonnie Bat temblaban mientras agarraba su ar. Estiró el cuello. Su mirada siguió ese cuerpo enorme hasta arriba. Ni siquiera podía ver el final de este 100 pies a simple vista. ¿Qué clase de monstruo es este? Con este tamaño, ¿realmente sigue siendo una criatura viviente? Este fue un desastre de nivel dragón. 100 pies anciano. Esa aura antigua y tiránica, llena del deseo de destrucción. Incluso desde varios kilómetros de distancia, hacía que uno sintiera como si se le congelara la sangre. Sin embargo, bajo esa sombra capaz de tragarlo todo, 2 hombres parecían algo fuera de lugar. Shanks el pelirrojo miró hacia arriba, con su único brazo apoyado en la empuñadura de su espada. En esos ojos agudos no había miedo. Solo las llamas de la emoción bailaban salvajemente. Hola, Beckman. Esto parece bastante intenso. Comparado con la forma de dragón azul de Kaido, este tipo parece más un verdadero dragón. Ben Beckman escupió la colilla que tenía en la boca. Su mirada era fría como una espada. No respondió a las tonterías de su capitán. En lugar de eso, levantó lentamente la pistola de chispa negra, aparentemente común y corriente, que tenía en la mano. En este mundo llamado mazmorra. Este viejo compañero que lo había seguido durante muchos años parecía haber experimentado algunos cambios maravillosos. El tamaño es realmente bastante grande. Simplemente no sé si la piel es lo suficientemente gruesa. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de la boca de Beckman. Armamento aquí. Zumbido.
Un flujo de aire tan negro como la tinta se enroscó instantáneamente alrededor del cañón del arma. Incluso el aire circundante estaba distorsionado por este poder dominante. Como un hombre con una recompensa que rivaliza con la de los 4 emperadores. Como el primer oficial más inteligente en estas yeguas. Cada una de las balas de Ben Beckman poseía el aterrador poder de destruir un buque de guerra. Ya que es un error. Entonces simplemente acuéstate obedientemente. Estallido. Se escuchó un disparo lo suficientemente fuerte como para destruir los tímpanos. Lo que salió del cañón no era fuego. Pero un rayo de luz negro entrelazado con un relámpago rojo oscuro. La bala atravesó el aire. Con un silbido penetrante. Se lanzó con incomparable precisión hacia el centro del viejo y aterrador rostro del 100 pies anciano. Esta huelga. Fue rápido hasta el extremo. Incluso el héroe de la clase S, el rey cercano, solo sintió una mancha borrosa ante sus ojos. El murciélago rompehuesos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sonido metálico. Un sonido masivo de metal chocando explotó en el aire. Salieron chispas por todas partes. Brillante como los fuegos artificiales. Sin embargo, en el siguiente segundo, el rostro de Ben Beckman, que siempre permanecía tranquilo y sereno, rara vez se congelaba. La sonrisa que originalmente estaba en los labios de Shanks también se desvaneció ligeramente. Esa bala aquí, capaz de penetrar varios metros de acero. Después de golpear el caparazón quitinoso púrpura del 100 pies anciano. En realidad parecía haber chocado contra una montaña divina inamovible. Aparte de dejarle una marca blanca superficial. Ni una sola grieta apareció. La bala fue desviada por la fuerza del contragolpe. Con un silbido. Se disparó contra un rascacielos cercano. Auge. De inmediato se abrió un enorme agujero en el edificio, de adelante hacia atrás. El polvo se alzaba en forma de nube. La escena fue momentáneamente muy incómoda. Beckman miró el cañón humeante de la pistola que tenía en la mano. Luego miró al 100 pies anciano ileso. Las comisuras de sus cejas se crisparon violentamente. Oye, ¿me estás tomando el pelo? Incluso las escalas de dragón de ese tipo, Kaido, sangrarían si me dispararan, ¿verdad? ¿La piel de esta cosa está hecha de piedra marina? Este poder defensivo. Fue simplemente irrazonable. Rugido. Aunque su defensa no estaba rota. Este ataque claramente enfureció al gigante. El anciano 100 pies dejó escapar un rugido estremecedor. En ese feo rostro humano apareció una mueca muy humana. ¿Te duele? No. No duele nada. Se supone que este ataque de cosquillas es un masaje para mí. Regresa. Su enorme cuerpo, de varias millas de metros de largo, comenzó a retorcerse. Con solo un giro. Varias calles de los alrededores quedaron instantáneamente reducidas a ruinas. Innumerables fragmentos de piedra cayeron sobre los 4 como balas de cañón. Se acabó. Ni siquiera un arma puede atravesarlo. El murciélago rompehuesos se agarró la cabeza con desesperación. Son inútiles los ataques físicos. ¿Es esta la desesperación de un monstruo de nivel dragón? Justo entonces. Rey, que se encontró de pie a un lado. En ese rostro que parecía increíblemente majestuoso pero que en realidad estaba al borde del llanto. Un sudor frío se deslizaba por su cuerpo como una cascada. Golpe, 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 golpe. El sonido del motor emperador se hacía cada vez más fuerte. Casi ahogó el rugido del 100 pies anciano. Shanks giró la cabeza. Miró de reojo al hombre más fuerte de la tierra. Descubrió que la otra parte todavía tenía las manos en los bolsillos, inmóviles. Esa postura. Era como si estuviera viendo una obra de teatro. Veo. Shanks sonrió. Un destello de realización brilló en sus ojos. ¿Es esta la compostura del fuerte? Parece que un oponente a este nivel no merece que el rey tome medidas personalmente. En ese caso, de repente Shanks dio un paso adelante. La capa que estaba detrás de él ondeó ruidosamente. Ese único brazo agarró lentamente la famosa espada grifo en su cintura. Entonces déjame a mí, este recién llegado, limpia la basura del mayor. Auge. Una aterradora onda de aire de color rojo y negro. Centrado en Shanks, de repente estalló. Aosoku aquí. Y fue, el nivel más alto de infusión Aosoku. El espacio circundante parecía congelarse en ese momento. El anciano 100 pies, que seguía rugiendo arrogantemente. Sus movimientos se endurecieron por un instante. Esa presión que se origina desde lo más profundo del alma. Hizo que este monstruo que había vivido durante un número desconocido de años sintiera instintivamente una pizca de amenaza.
Porque la cáscara es dura. Entonces ataca sus puntos débiles. Ben Beckman lo recordó con calma desde un costado. Jefe. Aunque parece una pieza sólida. En las articulaciones donde se une su enorme cuerpo, el grosor del caparazón debería ser más delgado. Aquí de observación completamente activado. En la percepción de Beckman. Innumerables puntos rojos se iluminaron en el cuerpo de ese gigante. Comprendido. Shanks se rió. El suelo bajo sus pies explotó. Toda su persona era como una flecha que salía de la cuerda y se elevaba hacia el cielo. Se convirtió en un rayo de luz roja en el aire. Enfrentando al 100 pies anciano de frente mientras presionaba hacia abajo como una montaña. En este momento. Era tan pequeño. Y aún así tan deslumbrante. Un insecto es solo un insecto. No importa lo grande que crezca, la figura de Shanks apareció inmediatamente debajo de la enorme cabeza del 100 pies anciano. Justo en el espacio donde se conectan el primer y el segundo segmento del caparazón. La espada larga del grifo en su mano. En ese momento, estaba completamente tratado de negro por el Aosokwaki tan espeso que no se disipaba. Un rayo negro y rojo saltó salvajemente sobre la espada. Ese fue poder suficiente para cortar el mundo y cortar el karma. La mirada de Shanks instantáneamente se volvió increíblemente aguda. Bajo mi espada, todos deben morir. Divina partida. Sin embargo, a ojos de Shanks, Kim estaba firme como un perro viejo y reuniendo poder. Pero el estado interior del rey en este momento, hace ya mucho que se había derrumbado. ¡Ah! Ayuda. Que alguien me salve. Las lágrimas se arremolinaban en los ojos del rey. No es que no quisiera esquivarlo. Sus piernas se habían debilitado. Estaba tan rígida por el terror que ni siquiera podía mover un dedo. Observando los edificios circundantes derrumbarse como bloques de juguete. Mirando esos 100 pies gigantes que ocultó el cielo. El rey sintió como si su vejiga se contrajera. ¿Es esta una batalla en la que los humanos realmente pueden participar? Solo soy un otaku que vino a comprar un simulador de citas. ¿Por qué tengo que atravesar una mazmorra con este tipo de dificultad infernal? Agente de mudanzas. Mis piernas. Por favor, muévete un poquito. Si no corro ahora me convertiré en estiércol de 100 pies. Golpe, 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 golpe. Su corazón latía tan fuerte que sentía como si fuera a estallarle fuera del pecho. Ese miedo extremo, hizo que su motor emperador funcionara a máxima potencia. Incluso el aire comenzó a producir ondas visibles debido a las vibraciones de alta frecuencia. Y este maldito ruido, en este caótico campo de batalla, era tan visible como un reflector en la oscuridad de la noche. El anciano 100 pies, que había estado provocando estragos salvajemente, de repente hizo una pausa en sus movimientos. Esos ojos compuestos de color carmesí, de repente giró. Y se fijó en el hombre en las ruinas con una mirada mortal. Este sonido, este repugnante latido, una expresión de malicia extremadamente humana apareció en el rostro humano distorsionado del anciano 100 pies. Es el rey. El héroe más fuerte del que se rumorea que ha derrotado a innumerables monstruos. Rugido. Perfecto. Entonces te usaré como el nuevo sacrificio para mi leyenda de inmortalidad. Auge. El anciano 100 pies se dio por vencido inmediatamente de perseguir a esa molesta pulga pelirroja. Su enorme cuerpo se retorció de repente. Como un tren de alta velocidad descarrilado, con un impulso que podría destruir el mundo, cargó directamente hacia el hombre que no podía moverse. ¡Oh, no! A lo lejos, la expresión de Shanks cambió. Ha sido atraído por la máquina emperador. ¿Eso fue una finta? No. Esa distancia es demasiado peligrosa. Shanks quería regresar para ayudar. Pero su evasión anterior había puesto demasiada distancia entre ellos. Además, había varios edificios derrumbados en el camino. No llegaría a tiempo. Quítate del camino. El murciélago rompehuesos yacía en las ruinas, gritando a todo pulmón. Señor Rey. No intentes tanquearlo solo para proteger la ciudad. Ese tipo de ataque no se puede bloquear. Todos pensaban que el rey estaba reuniendo poder. Que se estaba preparando para recibir el golpe de frente. Solo el propio rey lo sabía, él solo estaba esperando la muerte. Mirando esas fauces abisales que se hacían cada vez más grandes hasta llenar su visión. Mirando esos colmillos más grandes que un camión. Sintiendo el hedor de su aliento que llegaba hasta él. Las pupilas del rey se dilataron completamente. Un montaje de su vida comenzó a reproducirse en su mente. La figura de Bisoujo que compré ayer ni siquiera ha sido desempaquetada todavía.
Aún no consiguió tener un romance exitoso con la héroe de Tokimeki Memorial. Ni siquiera leyó el número de esta semana de Jump. ¿De verdad voy a morir aquí? No puedo aceptar esto. Realmente no puedo aceptar esto. En este último momento de desesperación, el rey utilizó el último vestigio de fuerza que le quedaba en el cuerpo. Y lanzó el grito más estridente desde el fondo de su corazón. Saitama, Shi. Sálvame. Quizás un dios escuchó su oración. O tal vez, ese tipo calvo había estado escuchando todo el tiempo. Así como los colmillos del cien pies anciano estaban a menos de medio metro de la frente del rey. Justo cuando Shanks apretaba los puños, preparándose para presenciar la caída de una leyenda. ¡Zas! Un destello amarillo atravesó el vacío sin previo aviso. La velocidad era demasiado rápida. Tan rápido que incluso el haki de observación de Shanks, que podía ver el futuro, no se pudo capturar su trayectoria. Fue como si hubiera aparecido de la nada. El siguiente segundo. Una voz un tanto perezosa, un tanto indefensa, resonó en los oídos de todos. Honestamente, Rey, ¿no quedamos en ir a hacer compras después de terminar el juego? ¿Por qué fuiste otra vez a un lugar como este? Auge. Acompañando la voz mientras caía, era un puño. Un puño que parecía normal. Llevando un guante de goma rojo. Un puño en el que ni siquiera se veían líneas musculares. El hombre calvo que apareció de repente, se paró frente al rey. Enfrentándose a ese monstruo de nivel dragón capaz de destruir una ciudad. Frente a esas fauces abisales que podrían tragarse un edificio de un bocado. La expresión de su cara, quedó como un pez muerto. Como si estuviera espantando una mosca zumbadora. Él simplemente lo hizo. Con indiferencia. Dar un puñetazo hacia adelante. Movimiento asesino, un puñetazo serio. Tiempo, se quedó quieto. No hubo efectos especiales radiantes. No hubo ningún cambio radical. Ni siquiera hubo el choque de Aki que Shanks había imaginado. Fue solo, un puñetazo. Contacto. PFFT. Un sonido suave. La horrible cabeza del cien pies anciano, que había desarrollado sus defensas 2 veces, en el momento en que tocó ese guante rojo, simplemente, aniquilados. Sí. No se rompió. No explotó. Fue una aniquilación completa a nivel molecular. Inmediatamente después de eso, una aterradora onda expansiva de viento proveniente del puñetazo, más allá de las palabras, centrado en el hombre calvo, explotó hacia afuera en forma de abanico. Rugido, rugido, rugido. Eso fue verdadero terror. El cuerpo indestructible del cien pies anciano, de miles de metros de largo, antes de este viento, era como nieve bajo un sol abrasador. Un segmento, otro y otro, convirtiéndose instantáneamente en polvo que llenó el cielo. El viento del puñetazo no perdió impulso. Atravesó la atmósfera. Disipó las nubes. Incluso se necesitó una cadena montañosa entera en la distancia, y lo hizo estallar, lejos. La enorme sombra que había ocultado el cielo, desapareció sin dejar rastro en un instante. Dejando solo una franja del penetrante atardecer en el cielo, y polvo flotando en el aire. Tranquilo. Silencio mortal. Toda la ciudad Z parecía haberse convertido en un vacío con este golpe. Todo el sonido desapareció en ese momento. Shanks se quedó con la boca abierta. El cigarrillo que siempre colgaba de la comisura de su boca cayó al suelo con un ruido sordo. Sus ojos se abrieron de par en par. Mirando la escena frente a él, su mente se quedó en blanco. ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de ver? ¿Un solo puñetazo? Y ese monstruo que se encontraba problemático, incluso invencible, simplemente desapareció. Y mirando a ese tipo calvo, ni siquiera estaba sin aliento. Fue tan fácil como si acabara de tirar una bolsa de basura. Uf, el hombre calvo retiró el puño. A pesar de causar una destrucción tan aterradora, ni una sola mota de polvo había caído sobre su capa. Se rascó la cabeza calva, que reflejaba la puesta de sol. Miró de reojo al rey, que se había desplomado aterrorizado en el suelo. Dijo en un tono un tanto quejoso. Hola, rey. Creo que usé demasiada fuerza en ese golpe justo ahora. Si destruyo la zona de ventas especiales del supermercado, eso sería un problema. Hoy la carne de res para estofado está a mitad de precio, ¿sabes? ¿Carne de res, a mitad de precio? Al escuchar esas palabras, Shanks sintió que su visión del mundo se derrumbaba. ¿Qué clase de persona es esta? Él simplemente lanzó un puñetazo casualmente con el efecto de una explosión nuclear, y aún así está pensando en carne de res con descuento. Shanks tragó saliva con dificultad. Su orgullo como uno de los 4 emperadores,
Quedó hecho pedazos en ese momento. Caminó lentamente hacia adelante. Mirando al hombre calvo de aspecto inofensivo, preguntó con voz seca. Disculpe, joven. ¿También eres un héroe de clase S? ¿Cuál es tu rango? El hombre calvo se dio la vuelta. Miró a Shanks con esos ojos de pez muerto. Luego se hurgó la nariz. ¿Eh? ¿Clase S? No. Soy un héroe por diversión. Saitama. En este momento, creo que estoy, clase B, rango 7. Clase B. La boca de Shanks se torció incontrolablemente. Miró su propio panel clase C, rango 388. De repente sentí, el sistema de clasificación de este mundo, está definitivamente roto. Esto es lo que llamas clase B. Clase B. Rango 7. Shanks sintió que su cerebro zumbaba. Miró de reojo la lejana cadena montañosa que había sido destruida de un solo puñetazo. Entonces miró el agujero en la atmósfera sobre su cabeza, abierto por el viento del puñetazo y todavía sin cicatrizar. Finalmente, desvió rígidamente su mirada hacia el hombre calvo que tenía frente a él. Esos ojos de pez muerto. Ese mono amarillo un tanto cómico. Y esos guantes de goma rojos que parecían ser para lavar platos. ¿Esto se llama clase B? Entonces, ¿qué diablos es la clase S? Un dios creador. Un joven. Shanks respiró profundamente. Intentó calmar su corazón fuertemente conmocionado. Señaló al rey, que no estaba lejos, echando espuma por la boca y poniendo los ojos en blanco con terror. Preguntó algo vacilante. Si yo también quiero volverme más fuerte, ¿también tengo que afeitarme la cabeza primero? El cigarrillo en la mano de Ben Beckman cayó al suelo una vez más. La línea de pensamiento de su capitán, seguramente, ya sea en este mundo o en aquel mundo, siempre fue igual de peculiar. Saitama se frotó la cabeza calva, luciendo un poco preocupado. Su mirada estaba algo desenfocada. Ah, bueno. Si bien es cierto que quedarse calvo te hace más fuerte, también es cierto que hacerse más fuerte te hace quedar calvo. Esta es una cuestión filosófica muy profunda. Después de decir eso, Saitama miró con impaciencia el reloj inexistente en su muñeca. Aunque solo había una capa de piel allí, él todavía dejó escapar un grito miserable. Oh, no. Ya son las 5:40. La carne marmolada de primera calidad que se vende en oferta especial será acaparada por las amas de casa. Maldito cien pies anciano. Me hiciste perder 5 minutos enteros de mi tiempo. La expresión de Saitama instantáneamente se volvió incluso más solemne que cuando se enfrentaba a un monstruo de nivel dragón. Esa aura de enfrentarse a un enemigo formidable fue incluso más aterrador que cuando lanzó ese puñetazo hace un momento. Lo siento, viejo, y tú también, pistolero. Tengo prisa. Hablamos en otro momento. Después de decir eso, las piernas de Saitama se doblan ligeramente. El suelo bajo sus pies se agrietó instantáneamente formando un gran cráter de más de 10 metros de diámetro. Todo su cuerpo era como un misil intercontinental a punto de ser lanzado. Justo en el momento en que se disponía a saltar, sonido metálico. Un nítido sonido de espada bloqueó abruptamente su camino. La famosa espada, el grifo, se colocó en el camino previsto de Saitama. Shanks bajó la cabeza. Su corto cabello rojo le cubría los ojos, haciendo que su expresión sea ilegible. Pero el aire circundante se volvió increíblemente espeso y viscoso en ese instante. Eso era Aki. El nivel más alto del Aki del Conquistador. Si se pudiera decir que al enfrentarse a Vaccine Man y el Der Centípede, Shanks simplemente estaba disfrutando de la batalla, entonces ahora, estaba quemando su propia vida. Oye, joven calvo. Shanks levantó lentamente la cabeza. En esos ojos, ardía una fanática intención de lucha, lo suficientemente caliente como para hervir el mar. Esa mirada era como un buscador del camino que había pasado la mitad de su vida buscando y finalmente había visto a un dios verdadero. Aún sabiendo que delante se encontraba un abismo sin fondo, saltaría sin dudarlo. Lamento interrumpir tus compras de comestibles. Pero, ¿podrías darme un poco de cara? ¿Y acompáñame, para una pelea? Las pupilas de Ben Beckman se encogieron violentamente. Jefe. ¿Estás loco? Ese tipo es un monstruo. Ese tipo de poder no es algo que el Aki o las frutas puedan explicar. Eso ya es poder destructivo a nivel de regla. Por primera vez en su vida, Beckman perdió la compostura. Porque su Aki de observación le dijo que si ese hombre calvo realmente hiciera un movimiento, su capitán, moriría. Él realmente moriría. Sin embargo, Shanks actuó como si no hubiera escuchado la advertencia de su primer oficial. Miró fijamente a Saitama.
Sus labios se curvaron en un arco salvaje y desenfrenado. ¿Un monstruo? Perfecto. Viajé 10.000 millas hasta este mundo, y gastó 100 millones de berries en la entrada. ¿Para qué, si no fuera para ver cuán alta es realmente esta montaña llamada el más fuerte? Si ni siquiera tuviera el coraje de blandir su espada, entonces ¿por qué ser uno de los 4 emperadores? ¿Qué sentido tenía hablar de acabar con la vieja era? Auge. Aquí rojo y negro estalló sin reservas del cuerpo de Shanks. El cielo sobre las ruinas de Ciudad Z se volvió rojo oscuro al instante. La tierra tembló. Grava levitada. Este era el poder máximo de un hombre que se encontraba en la cima del mundo pirata. Incluso durante la guerra de Marineford, incluso cuando se enfrenta de Barba Blanca, nunca había liberado un aura tan aterradora. Oh. Saitama detuvo sus movimientos. Miró con cierta sorpresa al hombre manco que bloqueaba su camino. En esos ojos de pez muerto, finalmente apareció una leve ondulación. Buen espíritu. Un poco como es Mumen Rider que monta en bicicleta. Pero, Saitama se rascó la mejilla. Y dijo con cierta dificultad, tengo mucha prisa ahora mismo. Si llego demasiado tarde, solo podré comprar esa carne de cerdo rebajada y de textura dura. Ese tipo de carne sabe terrible en una olla caliente. Shanks. Cerdo otra vez. Te reto a un duelo con nuestras vidas en juego, y tu cabeza está llena de maldita olla caliente. Una sensación de ira por haber sido menospreciado, mezclado con la vergüenza de ser ignorado, hizo que la intención de lucha de Shanks alcancea instantáneamente su punto máximo. Ya que no harás ningún movimiento, entonces haré que te pongas serio. Ruido sordo. Shanks dio un paso adelante. El suelo bajo sus pies se derrumbó con un rugido, y al instante desapareció de su lugar. Cuando reapareció, ya estaba por encima de la cabeza de Saitama. Agarrando su espada con una mano, espada de grifo, estaba envuelto en haki rojo oscuro tan denso que era casi líquido. Incluso el espacio circundante se deformaba y se hacía añicos bajo este poder. Esta huelga reunió en toda la energía y el espíritu de su vida. Fue el ataque más fuerte de su vida. Incluso si Kaido estuviera aquí, este golpe lo partiría en dos. Incluso Barba Blanca tendría que dar marcha atrás. Divina partida. Maldita mar, mírame. Shanks rugió, descendiendo como un meteorito que cae, cortando ferozmente al hombre calvo. El tiempo parecía ralentizarse. Beckman contuvo la respiración. Este era todo el poder de uno de los 4 emperadores. Esta era la esgrima más poderosa de los yeguas. ¿Podría funcionar? Incluso si no pudiera derrotar a ese hombre calvo, al menos, podría hacerlo ponerse un poco serio, ¿no? Al menos podría herirlo un poco, ¿no? Sin embargo, en el siguiente segundo, la esperanza en los ojos de Beckman quedó completamente destrozado. Enfrentando ese golpe definitivo capaz de cortar islas y rasgar cielos, Saitama simplemente levantó ligeramente la cabeza. Su expresión permaneció con la misma mirada vacía. Ni siquiera hizo un movimiento para esquivarlo. Él simplemente experimentó que esta mosca era un poco ruidosa. Y. Si no se iba ahora, realmente no llegaría antes de que cerraran el supermercado. Entonces, levantó ese guante rojo. No cargar sin técnica. Ni siquiera torció la cintura. Como ahuyentar una mosca, él hizo un gesto casual hacia un lado. Normal, salto lateral. Auge. El mundo se quedó en silencio. No. El mundo había desaparecido. En la visión del haki de observación de Shanks, todo el paisaje que tenía ante él había desaparecido. Ya eran las ruinas, el cielo o ese hombre calvo, todo se había ido. En su lugar era un carácter kanji increíblemente masivo que llenaba todo el universo. Peligro. En ese momento el tiempo parecía extenderse infinitamente. Bajo la mirada aterrorizada de Beckman, esa partida divina, que representa el máximo poder de combate de Shanks el pelirrojo, envuelto en el haki del conquistador, lo suficientemente poderoso como para atravesar las yeguas del nuevo mundo, era como un rayo negro y rojo de castigo divino. Estaba a menos de 10 centímetros de la parte superior de esa cabeza calva. Incluso el cuero cabelludo brillante del hombre calvo reflejaba el filo destructivo de la espada. Solo una pulgada más, y la batalla estaría decidida. Sin embargo, esa misma pulgada se convirtió en un abismo que Shanks nunca podría cruzar en toda su vida. ¡Qué fastidio! Un suspiro de impotencia resonó abruptamente a través del tiempo y el espacio congelados, incluso ahogó el rugido ensordecedor del haki. Los ojos de pez muerto de Saitama miraron ligeramente hacia abajo. No había miedo en su mirada. No es ninguna sorpresa.
Solo la impaciencia de ver una mosca zumbando incesantemente en el oído, y la ansiedad de estar a punto de perderse una oferta del supermercado. Te lo dije, tengo prisa. Viejo. En el siguiente instante, esa cabeza calva se movió. No. Esa era una velocidad que ya había trascendido el concepto mismo de movimiento. Dentro del Aki de observación de primer nivel de Shanks que podía ver el futuro estaba en blanco total. Porque la velocidad del oponente era tan rápida que incluso el futuro no tuvo tiempo de jugar. Fue como si una mano invisible hubiera arrancado directamente los fotogramas intermedios. Silbido. Sin previo aviso, sin movimiento de arranque, incluso el estruendo sónico del aire desplazado aún no había sonado, esa figura amarilla que originalmente estaba bajo la espada ya había desaparecido. Las pupilas de Shanks se abrieron como pequeños pinchazos. Su corazón se detuvo por un instante. Un terror extremo nacido del instinto biológico explotó instantáneamente en todo su cuerpo. Ese era el olor de la muerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está la persona? Su Aki de observación gritaba frenéticamente, haciendo sonar una alarma, diciéndole que corriera. Pero su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo de las reacciones de su cerebro. Justo aquí. Esa voz perezosa resonó débilmente desde dentro de su propio abrazo. En un instante se le erizaron todos los pelos del cuerpo a Shanks. Ni siquiera había visto lo que pasó. Esa cabeza calva de alguna manera había atravesado el rayo Aki negro y rojo que llenaba el cielo, y presionó directamente contra su pecho. A tal distancia, tan cerca que Shanks incluso pudo ver la expresión de quiero ir a casa en el rostro de Saitama. Tan cerca que podía ver el desgaste de los guantes de goma rojos por haber sido lavados demasiadas veces. ¿Qué clase de velocidad es esta? ¿Qué diablos es este monstruo? Ni siquiera Barba Blanca en su mejor momento podría lograr semejante carrera de teletransportación. Incluso ese hombre ligero quizá no necesitaría un movimiento inicial a esta distancia, ¿verdad? Aunque tu impulso es decente, pero, Saitama levantó su aparentemente ordinaria mano derecha. Sus dedos formaron un puño sin mucho esfuerzo, como un estiramiento casual al despertar. Ni siquiera había esa sofocante seda de sangre. Era tan claro como un vaso de agua. Realmente estás estorbando. Movimiento asesino, los labios de Saitama se separaron ligeramente. Fue un susurro que pronunciaba una sentencia de muerte. Estilo de venta de supermercado, puñetazo normal. Auge. Ese puñetazo fue lanzado. No hubo efectos especiales que destruyeran el mundo. Ni había ondas de radio que rompieran el vacío. Fue simplemente simple y sin nada destacable. Aterrizando justo en el pecho de Shanks, que estaba envuelto en Aki de armamento de primer nivel. El momento del contacto, Shanks sintió que su visión del mundo se desmoronaba. Su orgullo y alegría, el Aki de armamento lo suficientemente fuerte como para resistir un ataque de uno de los 4 emperadores. Antes de este puñetazo, era como una toalla de papel mojada pegada a una ventana. No logró ofrecer ni siquiera 0,01 segundos de resistencia. Con un pop, fue traspasado por completo. Inmediatamente después, una fuerza indescriptible y abrumadora explotó contra su pecho. Si el Thunderbagua de Kaido fuera un ariete, entonces este puñetazo fue un asteroide entero chocando con la Tierra. ¡Pua! Los ojos afilados de Shanks se abrieron violentamente. Las venas inyectadas en sangre cubrieron instantáneamente sus globos oculares. Su boca se abrió hasta el límite. Una bocanada de sangre mezclada con fragmentos de órganos salió disparada como una fuente. Su único brazo que sostenía la famosa espada grifo perdió instantáneamente toda la fuerza debido al violento impacto. La famosa espada voló de su mano. Crack, crack, crack. Una serie de ruidos que le hacían doler los dientes y romper los huesos explotan dentro de él como petardos. Sus costillas quedaron completamente destrozadas. Aquella capa negra se deshizo instantáneamente en un enjambre de mariposas. Todo su cuerpo era como un muñeco de trapo pateado, a una velocidad que el ojo humano simplemente no podía seguir, fue enviado volando hacia atrás con un boom. Estallido. 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 El cuerpo de Shanks se estrelló instantáneamente contra las innumerables ruinas de edificios que quedaban detrás de él. Todo el edificio de hormigón armado. Se hizo añicos como si estuviera hecho de espuma en el momento que tocó su cuerpo. El polvo se alzaba en forma de nube. Los escombros volaron. Él simplemente siguió volando, y volando, hasta que se estrelló contra una pequeña colina de varios kilómetros de distancia. Regresar.
Una explosión que sacudió el mundo. Esa pequeña colina fue literalmente nivelado por el cuerpo volador de Shanks. La tierra tembló violentamente. Una profunda trinchera se extendía desde los pies de Saitama hasta el final de las ruinas a kilómetros de distancia, como una cicatriz en la tierra. Y al final de esa trinchera, el polvo se asentó lentamente, revelando un enorme cráter agrietado radialmente. En el fondo del pozo, ese pelirrojo, uno de los 4 emperadores que una vez sacudió el nuevo mundo y sembró el terror en innumerables piratas, ahora estaba incrustado en la roca en una posición de águila extendida, tenía los ojos en blanco, echando espuma por la boca, un humo tenue se elevaba de todo su cuerpo, había perdido completamente el conocimiento. Un puñetazo. Una muerte instantánea. Ya sea que se trate de infusión a Osoku, o Haki de observación que podía ver el futuro, o incluso una habilidad con la espada de nivel gran espadachín, ante el poder absoluto, todo fue una broma. Uf, Saitama retiró su puño, se quitó el polvo inexistente del guante. En aquella cara de pez muerto no había caído ni una sola gota de sudor. Eso estuvo cerca. Casi no me contuve lo suficiente. Si lo hubiera matado, tendría que declarar ante la policía y entonces perdería definitivamente la venta. Dicho esto, no le dedicó otra mirada al viejo coser que había enviado a volar, tampoco le prestó atención a Beckman y a Bone Cracking Bat, quienes estaban congelados como estatuas cerca. En cambio, se dio la vuelta al instante, doblando ligeramente las piernas, su expresión se volvió más seria que nunca. Fue la determinación de proteger la carne a mitad de precio. Restante, solo quedan 5 minutos. Espérame. Carne de res marmolada premium. Auge. El suelo explotó formando otro gran cráter. Aquella figura amarilla era como una flecha disparada desde un arco, dejando tras de sí una serie de explosiones sónicas, desapareciendo al final de la calle en un instante. Dejando solo un cielo lleno de polvo, y un silencio sepulcral. El viento sopló suavemente, pateando algunos periódicos viejos. La pistola de chispa que Beckman tenía en la mano cayó al suelo con un clac. El cigarrillo que tenía en la boca, y que pocas veces se le había caído en su vida, ahora yacía tranquilamente a sus pies, extinguido hace mucho tiempo. La boca de Beckman quedó abierta de par en par. Se quedó mirando fijamente el cráter gigante que aún humeaba en la distancia. Su mente estaba totalmente en blanco. ¿Él, perdió? No, esto no es solo perder. Beckman sintió como si algo se le hubiera quedado atascado en la garganta. El sonido que hacía era tan seco como un fuelle viejo. Esto simplemente, no es una batalla en la misma dimensión en absoluto. Mientras tanto. Azul Este, pueblo de los molinos de viento. Dentro de la taberna. La atmósfera, que había estado llena de discusiones mientras las copas chocaban y Shanks entraba en la mazmorra. En el mismo momento en que la pantalla de luz se congeló, se hizo tanto silencio que se podía oír caer un alfiler. El cuenco de vino en la mano de Barba Blanca se congeló en el aire. Aquellos ojos que miraban a todos como si fueran sus hijos ahora miraban más abiertos que campanillas de cobre. Ni siquiera se dio cuenta de que el vino se derramaba sobre él. Los ojos de Kaido prácticamente se le estaban saliendo de las órbitas. La maza con púas que tenía en la mano cayó con un ruido metálico y se estrelló contra sus dedos del pie. Pero ni siquiera emitió un grudido. Él simplemente se quedó allí con la boca abierta, mirando fijamente la espalda de ese hombre calvo que se alejaba en la pantalla de luz. Como si hubiera visto un fantasma. ¿Eso es, pelo rojo? Las gafas de sol en la cara de Doflamingo se deslizaron hasta el puente de su nariz. Ojos reveladores llenos de conmoción extrema. Incluso su característica risa fufufu se le quedó atrapada en la garganta. Ese Shanks, que nos tomó a todos por tontos, de un puñetazo, asesinado instantáneamente. Y fue ese tipo de golpe que parecía como si no hubiera usado ninguna fuerza en absoluto, como si estuviera aplastando una mosca. Trago. Alguien tragó saliva con dificultad. En esa taberna en un silencio sepulcral, el sonido resultaba excepcionalmente discordante. En otro rincón, Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, también tenía una expresión aturdida en ese momento. El Murakumojiri en su mano, que había sacudido los 4 rincones del mundo durante la era de los grandes piratas. Ahora estaba apoyado tranquilamente contra la pared, como si también sintiera esa presión interdimensional, volviéndose algo opaco y sin brillo. Gurararara, Barba Blanca quería reírse a carcajadas como siempre. Para ocultar la conmoción en su corazón, pero a mitad de la risa, sintió la garganta increíblemente seca. Al final, solo se convirtió en un profundo suspiro. Si me dieran ese puñetazo, me temo que, él no continuó.
Pero todos los comandantes de división presentes, incluso el habitualmente arrogante Marco, bajaron la cabeza en silencio. Sin que Pops lo diga, ya sabían la respuesta. Él moriría. Seguro que moriría. El tipo en el que no queda ni una mota de polvo. Uororororo. De repente, una explosión de risa salvaje y desenfrenada rompió la atmósfera opresiva en la taberna. Kaido, vestido con un uniforme de seguridad y haciendo guardia en la puerta, ahora estaba mirando fijamente la pantalla de luz que ya se había vuelto negra. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Eso no era miedo. Fue una especie de fanatismo por encontrarse con uno de los suyos, no, por encontrarse con un dios verdadero. Brillante. Eso es tan condenadamente brillante. Este es el tipo de muerte con la que siempre he soñado. Kaido tembló de emoción. La maza con púas que tenía en la mano tocando el suelo con un sonido sordo. ¿Cuál es la criatura más fuerte? ¿Qué es invencible en un 1vs1? Frente a este tipo calvo, solo soy un pedazo de mierda. Jefe Baile. Kaido de repente giró la cabeza. En esos ojos del tamaño de una campana de cobre, estaba ardiendo un incendio voraz. La próxima vez. La próxima vez que haya una mazmorra con ese tipo calvo, debes guardarla para mí. Aunque me golpeen hasta hacerme papilla. Quiero ir y sentir la gloria de ese golpe. Un loco. Un completo y absolutamente loco. Todos miraron al extasiado Kaido. Solo este pensamiento permaneció en sus corazones. Sin embargo, en el rincón de sombras más discreto de la taberna, había una figura completamente envuelta en una túnica negra, actualmente agarrando fuertemente los apoyabrazos de la silla. Esas delgadas articulaciones de los dedos, debido a la fuerza excesiva, ya se había puesto mortalmente pálido. Incluso lograron tapar varias grietas. En el duro apoyabrazos de roble. Imu. El que había gobernado el mundo durante 800 años, sentado en lo alto del trono vacío, el dios que veía a todos los seres vivos como hormigas, en este momento, esa cara escondida bajo el capo había perdido por completo su indiferencia y arrogancia habituales. Reemplazado por un escalofrío, inenmascarable. Incluso cuando me enfrenté a ese hombre llamado Joy Boy en ese entonces, el que despertó la frutanica, el dios del sol que afirmó que pondría el mundo entero patas arriba, Imu nunca había mostrado una expresión así. Incluso podría llamarse, perder la compostura. ¿Cómo es posible? Las pupilas rojas de Imu, que tenían anillos de ondas, se estaban contrayendo violentamente. Respirando tan pesadamente como una persona que se está ahogando. Hace 800 años, esa gran guerra que sacudió al mundo, las habilidades absurdas y extrañas de Joy Boy. Ese poder de convertir la tierra en goma y sostener el rayo en sus manos, había realmente causado enormes problemas al gobierno mundial. Pero eso fue todo. En opinión de Imu, eso todavía pertenece a la categoría de frutas del diablo. Todavía tenía límites de resistencia, todavía seguía la lógica subyacente a este mundo. Mientras se utilizó grano, mientras se cortó la conexión con el mar, un dios podría acabar suprimiéndolo todo. Pero justo ahora ese hombre calvo, ese hombre llamado Saitama, ¿qué hizo? Sin Aki, sin habilidad de fruta, ni siquiera podía sentir ninguna fluctuación de energía. Era simplemente pura fuerza física. Ese tipo de violencia que era pura hasta el extremo, poderoso hasta el punto de ser irrazonable. Un puñetazo. Atravesó la atmósfera. Destrozó la Tierra. Incluso la onda expansiva generada en ese instante fue suficiente para desencadenar un tsunami que destruiría el mundo. Este tipo de poder, Imu sentí como si le hubieran metido un trozo de carbón al rojo vivo en la garganta. Un dolor abrasador. El truco de Joy Boy de tratar el mundo como un patio de recreo, frente a este tipo calvo, es como un niño de 3 años jugando con barro. Este es un golpe dimensional. Si ese hombre calvo viniera al mundo pirata, ¿qué armas antiguas, qué tesoros nacionales tiene el dragón celestial? ¿Qué trono vacío? Probablemente ni siquiera podrían soportar un serio punch de él. Incluso, Imu tenía una intuición extremadamente absurda. Si ese hombre calvo quisiera, incluso podría romper la línea roja con un solo golpe. Y toma este mundo dividido por el mar, y vuelve a juntarlo todo. ¿Es esto, un dios verdadero? El cuerpo de Imu tembló levemente. Esa sensación de ser una rana en el fondo de un pozo durante 800 años, de repente, alguien levantó la tapa del pozo. El miedo a ver el vasto cielo estrellado, hizo este rey del mundo descomponte por completo. Uf, Imu exhaló lentamente una bocanada de aire turbio, reprimiendo con fuerza el impulso de temblar en su corazón.
Después del miedo, lo que surgió fue una ambición aún más violenta que el miedo. Si yo también pudiera entrar a ese mundo llamado calabozo, si también puedo obtener ese tipo de poder que rompe el limitador, entonces yo, Imu, ya no será solo el dios de este pequeño planeta, pero un ser que realmente puede cruzar dimensiones, el dios supremo que reina sobre todos los cielos. Pensando en esto, en los ojos rojos de Imu, el miedo original había desaparecido por completo. Reemplazado por una bola de fuego negro suficiente para quemar toda razón. Noche Blanca, Imu repitió este nombre en silencio en su corazón, su mirada se volvió más ferviente que nunca. Incluso si eres un demonio de otro mundo, mientras puedas darme la clave a ese nivel, incluso si tuviera que cambiar estos 800 años de fundación por ello, no lo dudaré. Pueblo de Molinos de Viento. Taberna Maquinos. La imagen en la pantalla de luz se congeló en el momento en que Shanks fue enviado a volar de un solo golpe, sin que se supiera su destino. Inmediatamente después. La escena en ruinas de la ciudad Z comenzó a desprenderse como fragmentos de un espejo roto. Toda la luz y la sombra giraban y se retorcían hasta finalmente converger en una luz blanca cegadora. Zumbido. Un olor a quemado impregnó instantáneamente todo el salón de la taberna. Dos figuras cayeron de la nada al suelo. Tos, tos, tos. Ben Beckman se arrodilló sobre una rodilla y se tosió violentamente. Incluso con su físico, su rostro estaba pálido en ese momento, y la icónica pistola de chispa en su mano temblaba ligeramente. Ese sentimiento de impotencia ante un dios. Incluso ahora, sentía como si una mano fría y gigante le apretara fuertemente el corazón. Y a su lado. Como uno de los 4 emperadores, la apariencia actual de Shanks el pelirrojo solo podría describirse como patética. Aquella icónica capa negra hacía tiempo que había quedado reducida a harapos. Tenía la parte superior del cuerpo desnuda y una impactante huella de puño en el pecho. Aunque no la había atravesado, la carne circundante estaba completamente carbonizada. Parecía como si le hubieran marcado con un hierro al rojo vivo. Yacía en el suelo con los brazos y piernas abiertos, los ojos en blanco y un humo tenue aún saliendo de todo su cuerpo. Parecía exactamente un trozo de carne recién asada. Silencio. Un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban fijas en este hombre que una vez sacudió a las yeguas pero que ahora era tan miserable como un perro. Nadie habló. Porque el poder residual de ese golpe todavía resonaba en sus mentes. Uororororo. Finalmente. Una explosión de risas burlonas rompió el silencio. Kaido, agarrando su maza de hierro, se reía tan fuerte que casi se le saltaban las lágrimas. Señaló a Shanks en el suelo, incapaz siquiera de ponerse de pie por la risa. Pelo rojo. ¿De verdad que tienes un día como este, chico? ¿Por qué ya no gritas dame un poco de cara? ¿Ese calvo no entendió tus palabras? Uororororo. Este era Kaido. Siempre que veía sufrir a un viejo rival, incluso si era solo un guardia de seguridad, podía reír como un niño de 300 kilos. Barba Blanca se sentó en la esquina, y aunque no se rió a carcajadas, su bigote tembloroso delataba claramente su agradable estado de ánimo actual. Gurararara, aunque está un poco liado, tengo que decir que este mocoso pelirrojo, es realmente bastante audaz. Atreverse a blandir una espada contra ese tipo de monstruo. Solo ese coraje por sí solo fue suficiente para garantizar que, incluso tendido en el suelo, todavía fuera un hombre duro. Tos, el carbón en el suelo se mueve de repente. Shanks respiró hondo y con fuerza, como si acabaría de despertar de una pesadilla. Luchó por abrir los ojos. Vio el techo familiar y la lámpara de araña oscilante. Y el círculo de rostros que lo rodeaban, que si bien eran algo molestos, todavía eran bastante familiares. He vuelto a la vida. La voz de Shanks era tan ronca como si hubiera tragado un puñado de arena. Luchó por sentarse, pero descubrió que todos los huesos de su cuerpo protestaban, lo que le hizo hacer una mueca de dolor. Silbido. Ese tipo calvo, sus golpes son tan jodidamente fuertes. ¿Qué pasó con Normal Punch? Si hubiera sido un poco más serio, la hierba de mi tumba ya tendría 2 metros de altura, ¿no? Recordando aquella última mirada del hombre calvo, que no tenía intención alguna de matar. Shanks no pudo evitar que se estremeciera. Demasiado aterrador. Ese tipo de poder simplemente desafiaba la lógica. ¿Cómo te sientes? Una voz perezosa salió de detrás del mostrador. El jefe Baille sostenía una taza de café humeante, mirando con diversión a este miembro de los 4 emperadores que había sido golpeado hasta cuestionar sus elecciones de vida. 100 millones de berries para comprar una paliza brutal. ¿Crees que este acuerdo fue una pérdida?
Shanks quedó congelado por un momento. Miró la huella del puño que tenía en el pecho, que se estaba curando rápidamente. Ese fue el mecanismo de curación del sistema que entró en vigor a su regreso. Aunque el dolor todavía estaba allí. La sensación de ser destruido y luego reconstruido fue excepcionalmente clara. Apretó con fuerza su mano izquierda restante. Incluso sin la infusión de Aki de armamento. Él podía sentirlo. Cada célula de su cuerpo vibraba de alegría. Fue un renacimiento después de romper algún tipo de grillete. ¿Una pérdida? Shanks sonrojándose, revelando una hilera de dientes grandes y blancos que, aunque manchados de sangre, permanecían brillantes. En esa sonrisa. No había el más mínimo atisbo de desánimo. Más bien, contenía un fervor y una claridad sin precedentes. Jefe Baillie, realmente me está subestimando. No importa 100 millones. Aunque tuviera que vender todos los piratas del pelo rojo, de repente, Shanks miró hacia arriba y sus ojos brillaron terriblemente. Yo todavía diría, valió muchísimo la pena. Habiendo visto la vista desde la cima de la montaña. ¿Quién se quedaría todavía en el barro al pie de la montaña? Incluso si lo patearon. Al menos. Él sabía cuán alta era la montaña y cuán vasto el cielo. Muy bien. Noche Blanca expresando satisfacción. Aunque estos piratas no eran muy inteligentes. Su búsqueda de poder era realmente lo suficientemente pura como para ser admirada. Bueno entonces. Noche Blanca chasqueó los dedos suavemente. Que comience el asentamiento. Zumbido. Un panel virtual semitransparente se desplegó frente a Shanks y Beckman. La fuente dorada atrajo instantáneamente la atención de todos los presentes. Incluso Imu, en la esquina, no pudo evitar inclinarse hacia adelante. Mazmorra. One Punch Man, arco del 100 pies anciano. Jugadores. Shanks, Ben Beckman. Tarea completada. Matar monstruo de nivel demonio 1, matar monstruo de nivel dragón 0, asistencia, desafiar al más fuerte del plano, sobrevivir. Evaluación integral. Rango A. Al ver que rango A. Kaido curvó el labio, aparentemente con desdén. TSK, solo rango A. Yo era rango SSS. Pelirrojo, no eres lo suficientemente bueno, qué vergüenza. Shanks ignoró las burlas de este tonto dragón. Él simplemente se quedó mirando fijamente la parte inferior del panel. Esa era, el área de liquidación de recompensas. Un billete que vale 100 millones de berries. Una evaluación de rango A. ¿Qué exactamente se podría conseguir? Felicitaciones al jugador Shanks por obtener las siguientes recompensas. 1. Mejora física. Monstruo de nivel dragón estándar, sin efectos secundarios. Descripción. Tu fuerza física ha superado los límites humanos del mundo pirata, otorgándote capacidades defensivas y de recuperación comparables a las de un monstruo de nivel dragón. La regeneración de extremidades está a la vuelta de la esquina. 2. Habilidad. Puño aplastador de rocas con corriente de agua, nivel gran maestro. Descripción. La técnica definitiva del titán de las artes marciales Van, la cumbre de la defensa y el contraataque. Usa la debilidad para vencer la dureza y aprovecha la fuerza del enemigo contra él. Incluso al enfrentarse a una fuerza varias veces superior a la propia, puede ser neutralizada. Viendo la primera recompensa. De repente, Shanks saltó del suelo. Incluso olvidó el dolor de su cuerpo. Extremidad, regeneración. Se quedó mirando fijamente esa descripción, su respiración tan acelerada como la de un novato. Desde que apostó su brazo en el New Era en el East Blue en aquel entonces. Aunque él afirmó que no le importaba. Como espadachín. La pérdida de una mano tuvo un impacto fatal en su fuerza. Y ahora. Ese maldito sistema le decía que mientras su fuerza física alcanzara el estándar, esta mano, podría volver a crecer. Esto es real. Shanks inconscientemente tocó su manga izquierda vacía. Allá. Realmente parecía haber una oleada de calor. Un poco de picazón. Como, un brote que surge a través de la tierra. Worororo, Kaido dejó de reír. Observó el aura de Shanks, que claramente había aumentado considerablemente. Esa presión física ya tenía un leve matiz de su propio sabor como la criatura más fuerte. ¿Monstruo de nivel dragón estándar? ¿Qué clase de cosa fantasmal es esa? Suena como si fuera muy difícil. Kaido sintió un poco amargado. Lo habían golpeado como a un perro en el mundo Pokémon solo para intercambiarlo por un cuerpo de dragón demoníaco. ¿Y este chico pelirrojo simplemente recibió un golpe y se volvió más duro? Sin embargo. Antes de que todos pudieran recuperarse del shock.
El vídeo de demostración de la segunda recompensa ya había sido introducido a la fuerza en la mente de Shanks. Auge. En la imagen. Un anciano encorvado y de cabello plateado se enfrentó a decenas de miles de ataques de meteoritos. Sus manos se movían como agua fluyendo. Fue la técnica definitiva. Cada meteorito, en el momento que tocaba la punta de sus dedos, era desviado y aplastado por esa extraña fuerza. Esa postura fluida. Ese encanto de pasar entre mil flores sin que una sola hoja se le pegue. Para el actual Shanks. Fue simplemente hecho a medida. Ya que su fuerza no podía igualar a la de ese tipo calvo. Entonces usaría la técnica. Utilice el método más avanzado del mundo para neutralizar la fuerza y aprovechar esa pequeña posibilidad de supervivencia. ¿Es esto, el puño aplastador de rocas con corriente de agua? Shanks cerró los ojos. Su cuerpo inconscientemente tomó una postura de apertura. Una tenue corriente azul comenzó a envolver las yemas de sus dedos. Aunque débil. Tenía una resiliencia que hacía palpitar el corazón. Gurararara, esta vez Barba Blanca realmente se conmovió. Como maestro de Taijutsu. Vio la naturaleza aterradora de esta técnica de puño de un solo vistazo. Si es esta técnica de puño, combinado con Aki, este mocoso pelirrojo probablemente va a evolucionar de nuevo. No solo su cuerpo se había vuelto más fuerte. También había compensado la debilidad defensiva causada por tener un solo brazo. Esta vez. Pelirrojo era como Qin Shi Huang tocando una puerta eléctrica. Había ganado enorme. Aún no ha terminado. Noche Blanca tocando suavemente la mesa, indicando a todos que miraran a la otra persona. No lo olvides. También hay un primer oficial muy inteligente. Ben Beckman respiró profundamente. Miró el panel que tenía delante. Aunque no era tan llamativo como el de Shanks. Pero esa recompensa, hizo que incluso un tirador experto como él se le saltara un sudor frío en las palmas de las manos. Felicitaciones al jugador Ben Beckman por obtener las siguientes recompensas. Artículo. Materia de altas dimensiones, revista infinita, versión conceptual. Descripción. Este cargador nunca se vacía y cambia automáticamente los atributos de la bala: perforante, explosiva, incendiaria, congelante, gravitatoria, según la voluntad del usuario. Compatible con cualquier arma de fuego. Balas, infinitas. ¿Y puedo cambiar atributos? La mano de Beckman temblaba mientras sacaba la vieja pistola de chispa de su abrigo. Con un pensamiento. Hacer clic. No apareció ninguna revista. Pero él podía sentirlo. En la cámara. Una bala que emitía un aire terriblemente frío había sido cargada automáticamente. No se necesita pólvora. No es necesario recargar. Mientras él quisiera. Esta era una batería móvil capaz de generar una potencia de fuego infinita. Esta cosa, una sonrisa siniestra, ausente durante mucho tiempo, se curvó en la comisura de la boca de Beckman. Se giró para mirar a Kaido. Esa mirada. Realmente hizo que Kaido sintiera un escalofrío en la columna. Tú. Bestia Kaido, ¿verdad? Ese disparo de ahora no te atravesó la piel. La próxima vez que haya una oportunidad, Beckman levantó su arma e hizo un gesto de apuntar. ¿Qué tal si pruebas esta ronda perforante de gravedad? Kaido. Maldición. Estas personas fueron a un calabozo una vez. ¿Cómo llegaron a ser todos tan siniestros? La atmósfera se congeló instantáneamente hasta el punto de ruptura. El cañón de la pistola de chispa en la mano de Ben Beckman apuntaba directamente a la frente de Kaido. No había olor a pólvora. Pero una fuerza gravitacional intensa y palpitante ya estaba comprimiendo frenéticamente el interior del barril. Incluso el aire circundante se distorsionó debido a esta gravedad, y la luz se volvió tan espeluznante como ondas. La sonrisa en el rostro de Kaido se desvaneció lentamente. Entrecerró sus ojos bovinos en forma de campana, mirando fijamente el arma corta aparentemente destartalada en la mano de Beckman. Revista infinita, ¿y puede cambiar atributos? Interesante. Kaido golpeó casualmente su garrote con púas, Asaikai, contra el suelo. Auge. El suelo de la taberna dejó escapar un gemido sordo. Un haki morado oscuro ferozmente salvaje surgió instantáneamente de su corpulento cuerpo. A pesar de que llevaba ese ridículo uniforme de seguridad 7. En este momento. Él seguía siendo la criatura más fuerte y aterradora. Ben Beckman. ¿Crees que solo porque tienes una pistola de agua puedes pasar sobre mi cabeza? Kaido irritante, revelando sus colmillos blancos como el bosque. Fue una sonrisa siniestra de extremo asco después de ser provocada por una presa. ¿Ronda perforante de gravedad? Vamos.
Golpéame aquí mismo. Kaido señaló su ancho pecho tatuado con escalas de dragón, su tono lleno de máxima arrogancia. Este cuerpo mío ha sido alcanzado por cientos de onix y por decenas de miles de voltios de rayos en ese maldito mundo Pokémon. Después de regresar, incluso desperté el cuerpo del dragón demoníaco. ¿Con solo esa bala tuya? ¿Es suficiente para hacerme cosquillas? Eh. Su voz era como un trueno. Sacudió el vaso de la taberna hasta que zumbó. Esa presión abrumadora hizo que muchos de los piratas más débiles sintieran que les costaba respirar. Esta fue la fundación de uno de los 4 emperadores. Aunque Beckman había obtenido un artefacto divino de otro mundo. Pero un monstruo como Kaido, que había luchado a través de montañas de cadáveres y yeguas de sangre, no se dejaba intimidar en absoluto. Beckman sostenía un cigarrillo en su boca, sus ojos aún fríos. No retrocedió ni un paso ante el aura de Kaido. Su dedo presionó lentamente el gatillo. Ya sea solo una cosquilla, ¿por qué no lo intentas y lo descubres? Hacer clic. Ese era el sonido del martillo al ser amartillado. Aunque leve, en la silenciosa taberna, sonó como una cuenta regresiva del Shinigami. Shanks, que estaba cerca, tampoco los detuvo. Estaba ocupado sintiendo su nuevo brazo, mientras miraba a Kaido con la mirada de alguien viendo un programa. Parecía estar esperando con ansias que su vicecapitán abriera de golpes la tonta cabeza de ese dragón. Gurararara, Barba Blanca sostenía un gran cuenco de vino y su bigote temblaba mientras reía. Es bueno que estén peleando. Es una buena oportunidad para ver cuán poderosa es realmente esta denominada versión conceptual de la revista Infinita. Si derriban la taberna, ese chico Noche Blanca se volverá loco. Ante la mención de la Noche Blanca. Los dos que estaban a punto de hacer un movimiento se pusieron rígidos al mismo tiempo. Kaido instintivamente encogió el cuello y miró hacia el área detrás del mostrador. Noche Blanca levantaba la barbilla y los miraban con expresión amable. Esa mirada. Era como ver 2 ovejas gordas esperando ser sacrificadas. Oh, la mitad del aura del cuerpo de Kaido se desinfló instantáneamente. Tosió y recogió en silencio su garrote con púas. Soy un guardia de seguridad. Tengo el deber de mantener el orden en la taberna. No me rebajaré al nivel de un niño que solo sabe jugar con armas. Beckman. Todos los presentes. ¿Es este realmente ese maníaco suicida Kaido? ¿No es su instinto de supervivencia un poco demasiado fuerte? Beckman también guardó su arma en silencio. Solo quería probar el poder disuasorio de su nueva arma. Si realmente se realizó en la tienda, probablemente ese aterrador dueño de la tienda lo arrojaría al mar para alimentar a los peces al segundo siguiente. Una tormenta. Parecía haberse desvanecido en el aire así como así. Pero en el rincón más oscuro de la taberna. Varias miradas ya se habían vuelto inquietas e inquietas. Esos eran los Gorosei. Estos 5 ancianos, situados en la cima del poder mundial, estaban ahora tan inquietos como si tuvieran clavos en sus asientos. Como los máximos gobernantes del gobierno mundial. Estaban acostumbrados a controlarlo todo, acostumbrados a mirar el mundo desde arriba. Pero ahora. Esa sensación de control se estaba derrumbando. Y fue un colapso como una avalancha. Maldita mar, uno de los Gorosei, vestido con un traje carmesí con cabello rubio y barba rubia, el pastor Júpiter Saint. Apretó fuertemente su bastón y sus nudillos se pusieron blancos. Su mirada iba y venía entre Shanks, Beckman y Kaido, que bostezaba. En lo profundo de sus ojos había un terror inconcebible. Estos piratas, son todos monstruos. Habría estado bien si solo hubiera estado Barba Blanca. Pero ahora Kaido se ha convertido en un hombre dragón, capaz de transformarse y descargar electricidad. Ese maldito Katakuri realmente obtuvo un cuerpo inmortal. Y ahora incluso ese niño más joven, pelirrojo, la voz de Peter Saint temblaba. Regeneración de extremidades. Puño aplastador de rocas con corriente de agua. Incluye un físico capaz de enfrentarse a un desastre de nivel dragón. Si esto continúa, ¿es siquiera necesario que exista el marine? Aún tenemos la capacidad de gobernar este mundo. Esto fue lo que más los rompió. En el pasado, no importaba cuán fuertes fueran los piratas, había un límite. Todos estaban jugando con barro en el mismo estanque. Aunque tú podrías lanzar un poco más lejos y yo podría lanzar un poco más preciso, al menos estaba dentro de las reglas. ¿Pero qué pasa ahora? Este grupo de personas entró en esa maldita mazmorra una vez. Y volvieron con un estilo completamente diferente. Se pueden crear agujeros negros, transformarse y regenerarse.
¿Cómo carajo se supone que vamos a luchar contra eso? Especialmente ese Ben Beckman, otro Gorosei calvo, Sanus juro. Estaba limpiando el Onigiri de primera generación en su mano. Pero esta espada de grado supremo no podía darle ninguna sensación de seguridad en este momento. Esa revista infinita. Si es real, significa que las tácticas de oleadas humanas de los marines han fracasado por completo. Si le dieran suficiente tiempo, una sola persona podría masacrar a todo Marineford. No era ninguna exageración. No necesita recargar y puede cambiar entre gravedad, perforación de armadura, incendiario y otros atributos. Esto es un desastre natural andante. El equilibrio está completamente roto. El santo Satán tenía un rostro sombrío, y los cuernos en su cabeza parecían emitir una niebla negra. Del lado de la marina, aunque ese tipo Sengoku también envió gente. Pero por lo que parece, no pueden seguir el ritmo de la evolución de los piratas. Esa basura de Akainu, además de gritar sobre justicia absoluta, ni siquiera puede reunir el dinero para una entrada a la mazmorra. Ese holgazán de Kizaru es aún menos confiable. Los Gorosei se miraron unos a otros. Todos vieron un profundo sentimiento de impotencia en los ojos de los demás. Sus orgullosos caballeros de Dios. Las armas antiguas que tenían en sus manos. Frente a aquel hombre calvo que destrozó una cordillera de un solo puñetazo. Frente a ese dueño de tienda que casualmente podría otorgar la capacidad de regenerar extremidades. Eran tan ridículos como los juguetes de los niños. No podemos esperar más. Sanube Nusjuro, vestido con un traje negro, de repente miró hacia arriba. Su mirada se volvió hacia la figura sentada en la parte más interna. Si no actuamos ahora, el apellido del mundo podría cambiar a blanco. Los ojos de todos miraron instintivamente hacia esa esquina. El que no había dicho ni una palabra. Pero, ¿de quién era la presencia más fuerte que la de todos los demás? La persona de la túnica negra. El maestro del trono vacío. Imu. Imu en este momento. Estaba sentada tranquilamente en las sombras, con la capucha cubriendo la mayor parte de su rostro. Solo aquellos Rinnegan temblorosos brillaban con una tenue luz roja en la oscuridad. Su mirada no miró ni a Kaido ni a Pelirroja. En lugar de eso, miró fijamente la pantalla de luz ahora oscurecida. Detrás de ese hombre calvo mientras se alejaba. En ese serio Punch sin adornos que había destruido el concepto mismo de un dios. Se repitió en su mente una y otra vez. Una vez. Y otra vez. Ese tipo de poder. Ese tipo de pureza, que no requiere técnicas sofisticadas ni habilidades de fruta del diablo. Poder que, solo a través de la carne, era suficiente para trascender las reglas. ¿No era este el objetivo final que ella había perseguido durante 800 años? ¿Gobernando el mundo? ¿Mantener el equilibrio? ¿Erradicando el clan de D? Ante tanto poder, todo esto parecía tan pálido y aburrido. Si ella tuviera ese poder, ¿qué necesidad habría de armas antiguas? ¿Qué necesidad habría de privilegios de dragón celestial? Yo soy el cielo. Yo soy la ley. Imu exhaló suavemente. Fue un anhelo reprimido durante 800 años, que finalmente encontró una salida. Ella se levantó lentamente. Su túnica negra fluía como plata líquida. Con su movimiento. El aire en el rincón de la taberna parecía estar seco. Una presión indescriptible se extiende silenciosamente. Los Gorosei, que se quejaban de la falta de fondos de la marina. Ciérrense la boca al instante. Uno a uno, como patos agarrados del cuello, bajaron la cabeza con miedo y temor. Incluso los varios piratas arrogantes. Barba Blanca, Kaido, Pelo Rojo. Todos sintieron algo intensamente en ese momento y giraron la cabeza uno tras otro. Sus miradas estaban llenas de sospecha e incertidumbre. Por fin, ¿ya no puedes contenerte? White Knight estaba sentada detrás del mostrador, con una curva juguetona enganchando la comisura de su boca. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Desde el momento en que Imu entró en esta taberna. Él lo sabía. Este llamado rey del mundo nunca pudo resistir la tentación de una mazmorra. Especialmente después de haber presenciado personalmente el poder de Saitama para romper límites. Esta tentación. Para un ser que había permanecido en la cima de la soledad durante 800 años. Fue fatal. Toca, toca, toca. Imu dio un paso. Saliendo de las sombras paso a paso. Su ritmo no era rápido ni hacía mucho ruido. Pero con cada paso. Se sintió como si estuviera pisando los corazones de todos. La taberna, que al principio era ruidosa, de repente quedó en un silencio sepulcral.
Incluso el más anárquico de los Luffy estaba tan asustado por esta atmósfera inquietante que se encogió detrás de Garp. Las gafas de sol de Doflamingo se deslizaron hasta la mitad, revelando un par de ojos sorprendidos. Había sido un dragón celestial en Tierra Santa. Él sabía lo que representaba esa túnica negra. Era un tabú. Un dios que no debe ser mirado. Y ahora. Este dios caminaba hacia el joven dueño de la tienda. Con una determinación desesperada. Los Gorosei siguieron a Imu, sin atreverse a respirar. Ellos lo sabían. Que la siguiente conversación. Esta transacción. Podría reescribir completamente el destino de este mar, e incluso del mundo entero. Imu se acercó al mostrador. Deteniéndose a menos de 1 metro de la noche blanca. Ella levantó lentamente la cabeza. Su capucha se deslizó hacia abajo. Revelando un rostro exquisito pero extremadamente frío. En esos Rinnegan ardía un fuego furioso llamado ambición. Dentro de la taberna, cientos de ojos estaban fijos en la figura vestida de negro que caminaba hacia el mostrador. No se oían pasos. La figura vestida de negro parecía flotar sobre el suelo. Con cada centímetro que avanzaba, la gravedad de todo el espacio parecía hacerse más pesada. Incluso el habitualmente anárquico Luffy tenía la cabeza sujeta firmemente por Garp, incapaz de moverse en absoluto. En ese momento, todo el mundo tenía una ilusión ridícula. Era como si no fuera una persona caminando hacia el mostrador, pero un mundo entero se derrumba. Trago, Don Quixote Doflamingo tragó saliva con fuerza y un sudor frío se deslizó por el borde de sus gafas de sol. Incluso desde más de 10 metros de distancia, esa sensación de temblor se originó desde lo más profundo de su alma todavía hacía que el Jaxa celestial se sintiera sofocado. ¿Es ese el dios que ha gobernado este mar durante 800 años? Finalmente, Imu se detuvo frente al mostrador. Su larga túnica, negra como la noche, ondeaba sin viento, pareciendo la entrada a un abismo. Ella no habló inmediatamente. En lugar de eso, usó esos ojos Rinnegan con sus extraños círculos concéntricos para mirar tranquilamente al joven de cabello blanco que tenía delante. No había intención de matar en su mirada. Solo una indiferencia altiva y poderosa, como si estuviera mirando a una hormiga. Quiero ese poder. Imu habló. Su voz no tenía género, pero tenía una resonancia antigua y etérea que atravesaba los tímpanos. El poder de ese hombre calvo. El poder que rompió el limitador, ignora todas las reglas y es suficiente para matar dioses. Su tono era muy tranquilo. Pero debajo de esta calma se esconde una locura y una codicia espeluznantes. Después de presenciar con sus propios ojos el golpe de Saitama que destrozó la montaña, este maestro del trono vacío finalmente había arrancado por completo la máscara conocida como Orden. Dado que tal poder que trasciende dimensiones realmente existía en este mundo, entonces, debe estar en manos de un dios. Detrás del mostrador, Noche Blanca dejó la taza de café en su mano, produciendo un crujiente sonido tintineante. Timbre. Este leve sonido pareció excepcionalmente penetrante en el silencio sepulcral de la taberna. Noche Blanca levantó los párpados y observó perezosamente a este rey del mundo. No había ni rastro de reverencia en su rostro. En cambio, era como si estuviera mirando una oveja gorda que había llegado sola a su puerta. ¿El mundo de ese hombre calvo? Noche Blanca sonando y sus dedos golpean suavemente la mesa. Ese tipo de mazmorra es muy peligroso. Pelirrojo tuvo suerte de haber conocido a alguien poderoso que aún no era calvo. Si tienes mala suerte, es común que te eliminen en el momento en que aterrizas. Además, White Knight se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos negros como la boca del lobo miraban directamente al Rinnegan de Imu. Las comisuras de su boca se curvaron formando un arco juguetón. El billete para ese mundo es muy caro. ¿Trajiste dinero? Auge. Al escuchar estas palabras, los Gorosei acurrucados en un rincón casi cayeron de rodillas del susto en el lugar. Ese lunático. Realmente se atrevió a preguntarle al señor Imu si ella traía dinero. ¿Sabe quién está frente a él? Este es el amo del mundo entero. Toda la riqueza y todo el oro de este mundo le pertenecen esencialmente a ella. Sin embargo, para sorpresa de todos, Imu no se enojó. En esos ojos de Rinnegan, incluso había una leve ondulación. ¿Dinero? Imu levantó su mano, su dedo pálido y delgado tocando suavemente el vacío. Zumbido. Una tarjeta completamente negra surgió de la nada. La tarjeta fue forjada completamente a partir de un metal desconocido, sin ningún patrón en ella. Solo había un carácter simple y antiguo para cielo, que emitía un aura que hacía palpitar el corazón.
Dentro de esto se encuentra la mitad del tributo celestial acumulado durante 800 años. Imu arrojó casualmente la tarjeta negra sobre el mostrador. El movimiento fue tan casual como tirar un trozo de papel. ¿Es suficiente? Silbido. Un sonido sincronizado de gente respirando profundamente resonó instantáneamente en toda la taberna. Los ojos de todos estaban a punto de salirse de sus órbitas. Especialmente Nami. Sus ojos se transformaron al instante en símbolos de vallas. Si Zoro no la hubiera estado reteniendo, probablemente ya se habría apresurado a arrebatársela. 800 años de tributo celestial. ¿Y es incluso la mitad? ¿Cuánto dinero sería eso realmente? ¿Billones? ¿Cuatrillones? ¿O incluso más? Es riqueza suficiente para llenar todo el East Blue. Para una mazmorra, en realidad tiró a la basura la mitad de la riqueza del mundo. Shanks se agarró el pecho recién curado y miró la espalda vestida de negro, con los ojos llenos de sorpresa. Este es el verdadero poder del dinero. En comparación con ella, su billete de 100 millones de berries era prácticamente como un mendigo pidiendo comida. Directo. Los ojos de Noche Blanca se iluminaron cuando presionó la tarjeta negra. Las notificaciones del sistema lo acosaban sin parar. Esa serie de ceros, tan larga que no veía el final, le puso el ánimo de punta. Dado que el invitado es tan sincero, entonces yo tampoco puedo contenerme. Noche Blanca se levantó y se giró para mirar los estantes detrás de él. Sus dedos rozaron filas de cartuchos de juego que brillaban tenues. Shinigami, Okage, Jujutsu, One Piece, y finalmente, su dedo se detuvo en un cartucho que emitía una luz dorada oscura. Ese cartucho no tenía una cubierta elegante. Solo había 7 orbes naranjas que brillaban con una luz deslumbrante, y un majestuoso dragón divino dando vueltas en el espacio estrellado del universo. Ya que quieres perseguir el poder de un dios, ya que quieres saber qué es la verdadera desesperación, qué es la verdadera destrucción, los labios de Noche Blanca se curvaron ligeramente mientras sacaba el cartucho. Con una bofetada, lo dejó caer frente a Imu. Entonces este mundo está hecho a tu medida. Imu miró hacia abajo. En esos ojos habitualmente tranquilos del Rinnegan, apareció por primera vez un rastro de confusión. ¿Qué es esto? Un mundo, sobre poder de combate. Noche Blanca levantó un dedo y explicó con una leve sonrisa. En ese mundo, un golpe como el de pelirrojo que parte el cielo no es suficiente ni para hacerle cosquillas a un soldado común. Las llamadas armas antiguas no son más que una broma allí. Allí la gente puede hacer estallar un planeta con solo mover un dedo. Los dioses allí pueden destruir una galaxia con un solo estornudo. Hablando de este punto, Noche Blanca se detuvo intencionalmente para observar la expresión de Imu. Como era de esperar, al escuchar las palabras explotar un planeta, las pupilas de Imu se convirtieron en puntos diminutos. ¿Qué concepto más aterrador es ese? La llama madre que ella había creado con tanto esfuerzo solo era capaz de borrar una isla gigante. ¿Y ese mundo podría realmente hacer estallar planetas? Esto es exactamente lo que quiero. Por primera vez, apareció una violenta fluctuación en la voz de Imu. Fue un deseo extremo. Si ella pudiera obtener este tipo de poder, el llamado Joy Boy, el llamado de clan, la llamada profecía, todos ellos no serían más que polvo. Quiero entrar. De repente, Imu miró hacia arriba y miró fijamente a Noche Blanca. Inmediatamente. Como deseaba. Noche Blanca chasqueó los dedos. Mazmorra personalizada Premium. Dragon Ball. Tenkaichi Budokai. Activado. Zumbido. Mientras las palabras de Noche Blanca caían, una columna de luz dorada sin precedentes se elevó instantáneamente desde el mostrador. La luz era tan deslumbrante que atravesó el techo de la taberna y se disparó hacia las nubes. Todo el pueblo de los molinos de viento, y aún más de la mitad de East Blue, estaba envuelto en esta sagrada y aterradora luz dorada en este momento. ¿Es esta, la puerta al reino divino? Imu extendió la mano y tocó la columna de luz. Su cuerpo no pudo evitar temblar ligeramente. Fue emoción, pero también miedo a lo desconocido. Pero en el siguiente segundo, la vacilación en sus ojos fue reemplazada por resolución. Por ese poder supremo, para el trono eterno, ella iba a arriesgarlo todo en esta apuesta. Silbido. Bajo la mirada conmocionada de los cientos de personas presentes, el señor del trono vacío, esa figura vestida de negro que había gobernado el mundo durante 800 años, dio un paso adelante y desapareció por completo en esa luz dorada. No fue hasta que la figura de Imu desapareció por completo. Mientras ese pilar dorado de luz se disipaba lentamente.
Los ojos de todos se apartaron inconscientemente del mostrador vacío y miraron fijamente la pantalla de luz gigante que acababa de iluminarse en el aire. Allá. Una guerra de Dios lo suficientemente grande como para quedar registrada en la historia estaba a punto de tener lugar. Y detrás del mostrador. Como instigador de todo esto, White frotaba felizmente la tarjeta de metal negro puro en su mano. Frío y pesado. Aún así, llevaba una fragancia embriagadora de dinero. 800 años de ahorro, sin embargo, Noche Blanca miró hacia la pantalla de luz, con una curva significativa dibujándose en la comisura de su boca. Habiendo cobrado un precio de entrada tan caro. Si permito que te maten instantáneamente justo después de entrar, sería un poco injusto. Aunque era un especulador. Todavía conservaba una ética profesional básica. En realidad, al seleccionar la mazmorra hace un momento, White había usado un poco de inteligencia. No arrojó directamente a Imu a las líneas de tiempo de Dragon Ball Z o Dragon Ball Super, donde los planetas explotaban a cada paso. Es una broma. Si este señor del trono vacío realmente estaría hecho para enfrentarse al gran rey Freecero a Majin Buu rosado. Probablemente no duraría ni medio segundo. No solo Imu. Incluso si todas las potencias del mundo pirata estuvieran unidas, junto con las tres armas antiguas, e incluso si la línea roja fuera destruida para entretenimiento. Ante esos monstruos capaces de destruir galaxias con un movimiento de sus dedos, no será más que un grano de polvo ligeramente más grande. Eso no sería entrenamiento. Eso sería un funeral. Como nivelador de poder calificado, Imu fue el patrocinador dorado más grande hasta el momento. White aún contaba con ella para limpiar algunas mazmorras más y obtener más monedas de oro y recompensas. Si la mataran directamente, ¿no sería una lástima? Entonces, primero organizaré una aldea de novatos para que te adaptes. Noche Blanca pensó para sí mismo. Lo que abrió esta vez fue un punto de la trama de la primera parte de Dragon Ball. Es decir, el 23º torneo mundial de artes marciales. En este momento. El colapso del poder de combate aún no había alcanzado ese nivel de desesperación. Aunque existía el poder de destruir ciudades, al menos aún estaba dentro del ámbito de comprensión de las formas de vida basadas en el carbono. Fue justo lo adecuado para probar cuánto peso tenía realmente este dios que había gobernado el mundo pirata durante 800 años. Déjeme ver. Noche Blanca tomó su café, dio un sorbo y sus ojos parpadearon con anticipación, como un investigador observando una rata de laboratorio. El llamado rey del mundo. Frente a una verdadera ola de Kigon, ¿podrá mantener aún esa dignidad alta y poderosa? Mientras tanto. Dentro del mundo de las mazmorras. Objetivo de la misión. En este torneo de artes marciales, haz todo lo posible por alcanzar una clasificación más alta. Objetivo final. Conquistar el campeonato. Recompensa de la misión. El asentamiento se basará en tu clasificación final. Cuanto más alta sea la clasificación, más generosas serán las recompensas. Clamor. Clamor ensordecedor. Esta fue la primera sensación de Imu después de recuperar la conciencia. No hubo una presión que destruyera el mundo como se imaginaba. Tampoco había ningún vasto fondo de espacio cósmico. Lo que vieron sus ojos. Era un estadio al aire libre increíblemente grande. La luz del sol era algo excesivamente cegadora. A su alrededor había una densa multitud de personas. Decenas de miles de espectadores lanzaban gritos fanáticos como un tsunami. El aire estaba cargado de un olor mezclado con sudor, palomitas de maíz y hormonas. ¡Qué ruidoso! Imu frunció ligeramente el ceño. En esos icónicos ojos del Rinnegan pasó un destello de disgusto manifiesto. Como el maestro del trono vacío. Dentro del Salón de las Flores de Mary Geoise, había disfrutado de 800 años de silencio sepulcral y soledad. Un entorno tan ruidoso como un mercado húmedo la hacía sentir fisiológicamente incómoda. ¿Es este el llamado juicio de Dios? Imu miró sus palmas. El poder todavía estaba allí. Aquí, habilidades de la fruta del diablo e incluso ese poder de origen que provenía de las profundidades de su linaje estaban presentes. Esto la hizo sentir un poco más a gusto. Escándalo. Alboroto nauseabundo. De pie en medio de la multitud, una fría intención asesina brilló en los ojos Rinnegan de Imu. Esto fue simplemente una profanación de Dios. En Mer y Geoise, donde quiera que iba, todas las cosas que arrodillarse y el mundo tenía que quedar en silencio. Y aquí. Estos seres inferiores empapados de sudor se atrevieron a zumbar en sus oídos como moscas. Goku. Por aquí, por aquí. Adelante, Goku. Debes ganar el campeonato.
No pierdas contra ese tipo de cara verde. Una voz femenina aguda explotó casi justo al lado del oído de Imu. Imu giró lentamente la cabeza. Su mirada atravesó la bulliciosa multitud y se fijó en un pequeño grupo de personas no muy lejos. Fue una combinación extraña. Una mujer joven con cabello azul agitaba los brazos y gritaba fuerte. Un animalito calvo y bajito, sin nariz. Un hombre corpulento con 3 ojos. Y un anciano pervertido que lleva gafas de sol y lleva una caparazón de tortuga en la espalda. Incluso había un gato volador y un cerdo. Estas son, las potencias que pueden destruir planetas de las que habló Noche Blanca. Una mirada de extremo desprecio se dibujó en la comisura de la boca de Imu. Ridículo. Simplemente el colmo del absurdo. Estas personas no tenían ningún aura de fuerza. Incluso ese hombre corpulento de 3 ojos, aunque sus músculos eran firmes, solo estaría al nivel de un marino ordinario en el Nuevo Mundo. En cuanto a ese anciano con el caparazón de tortuga, Imu ni siquiera se molestó en mirarlo a los ojos. No era más que un pedazo de basura con un pie en la tumba. Probablemente no podría ni siquiera vencer a un marinero de primera clase común y corriente. Imu retiró la mirada con cierta decepción. Ella levantó la mano y, debajo de la túnica negra, ese dedo largo y pálido se movió ligeramente. Aunque no debería matar indiscriminadamente y causar caos, pero liberar un poco de presión para enseñarles asombro a estos seres inferiores debería estar bien, ¿verdad? Zumbido. Una ola mental invisible pero terriblemente horrorosa estalló repentinamente con Imu como centro. Eso fue el Aki del Conquistador. Y era el Aki del Conquistador más poderoso que se encontraba en la cima del mundo pirata y había gobernado el mundo durante 800 años. Aunque ella controlaba el alcance, apuntaba únicamente a este pequeño círculo de personas. Pero ese tipo de presión mental, como si los cielos se estuvieran derrumbando y la tierra se estuviera desgarrando. Fue suficiente para destrozar instantáneamente las mentes de la gente común y hacer que incluso las potencias de nivel vicealmirante echaran espuma por la boca. En la expectativa de Imu. En el siguiente segundo. Estos ruidosos insectos caían en una línea uniforme con los ojos en blanco, como trigo durante la cosecha. El mundo volvería a la paz y la tranquilidad. Sin embargo. Pasó un segundo. Pasaron 2 segundos. Los gritos de aquella mujer de cabello azul todavía estaban llenos de vigor. Goku. Mira aquí. Soy yo, Bulma. Incluso aquel tipo calvo y sin nariz estaba rompiendo semillas de melón mientras decía indistintamente. Oh, Bulma, deja de gritar. Goku se está calentando. Imu. El dedo que acababa de levantar se congeló en el aire. En esos ojos habitualmente tranquilos del Rinnegan, apareció por primera vez un rastro de desconcierto. ¿Cuál es la situación? ¿Funcionó mal? Imposible. Podía sentir claramente que su Aki había cubierto con precisión a este grupo de personas. Con esa intensidad de shock mental, incluso ese bruto de Kaido no podría tener ninguna reacción. Pero esta gente, ni hablar de desmayarse. Ni siquiera dejaron caer una semilla de melón.